Es un gusto poder estar una vez más conectados a través de las redes sociales y en la radio, en la televisión y los diferentes medios de comunicación que se han hecho propicio para poder presentar la palabra de Dios en diferentes formas y maneras, lo cual estamos muy agradecidos. Hoy vamos a darle continuidad a los temas del plan de salvación. Hoy estudiaremos cómo Dios pudo darle salida al problema que había tenido en ese momento Adán y Eva. Cómo no se olvidó de su creación recién hecha, sino que al contrario diseñó, o más bien mostró el plan de salvación para poder rescatar a la humanidad recién creada y ahora caída y llevarla de regreso a casa. Vamos a orar para dar inicio. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias porque nos permites seguir estudiando tu palabra, conocer y entender el plan que tú diseñaste para llevarnos de regreso a casa después de la gran tragedia del pecado. Hoy tu pueblo, Señor, camina de manera ascendente para entrar al reino de los cielos. Queremos ser partícipes de ese pueblo y queremos muy pronto que el plan de salvación se consuma y seamos galardonados, puestas unas coronas en nuestras frentes para entrar al reino de los cielos. Rogamos pues tu presencia en esta hora. En Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Estudiamos en el tema anterior que Dios nos dejó un libro inspirado por Él, con 66 libros y escrito por 1500 años por diferentes autores, por diferentes culturas, con diferentes textos en los cuales se han escrito para poder traer un mensaje del plan de salvación. Un solo tema va de tapa a tapa en la palabra de Dios y es el mensaje del plan de salvación, lo que Dios ha creado para poder darle salida al problema del pecado. Y estudiábamos ayer la importancia de conocer ese plan de salvación y poder tú y yo estar inmersos en ese plan de salvación para aceptar el mensaje y entrar al reino de los cielos. Estudiábamos la importancia de entender que Dios es un Dios creador, que en 6 días literales creó el mundo y el séptimo día creó un espacio de tiempo para que tú y yo pudiésemos tener un encuentro con Dios. Estudiábamos que hay 4 instituciones que Dios estableció para que tú y yo pudiésemos hoy en día tenerlas vigentes, porque creemos que van a seguir vigentes en el reino de los cielos. El sábado, como el séptimo día de la creación, un día de reposo que desde el mismo principio, antes de que hubiesen judíos, antes de que estuviese Moisés, antes de Abraham, muchísimo antes de que el pecado existiese, Dios puso un día para tener un encuentro con Él. Una alimentación, como el sistema digestivo que Dios había creado y los alimentos que Él había creado iban a hacer esa fusión para que tú y yo pudiésemos tener vida. También diseñó el trabajo, no un trabajo agotador, cansador, sino un trabajo que era satisfactorio para que pudiésemos vivir y mantenernos activos, desarrollando nuestras destrezas manuales. Estudiamos la importancia del matrimonio también. Y cada una de estas instituciones, de una u otra manera, van a seguir vigentes cuando Cristo venga por segunda vez. También estudiamos que el enemigo de Dios puso la prueba o se prestó para hacer una prueba para que pudiese la humanidad saber si estaba por obediencia o por obligación en el mundo recién creado. Dios, hermanos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él ha trabajado con algo que le hemos denominado el libre albedrío. Es decir, la oportunidad que tenemos tú y yo, que no tienen los otros seres vivos, pero que sí tenemos tú y yo, de a través de nuestro razonamiento, tomar una decisión. ¿Quiero obedecer a Dios o quiero desobedecer a Dios? Es una libertad que Dios nos ha regalado, solamente a ti y a mí como pueblo de Dios, como seres vivos. Y hoy nos da la libertad de tomar esa decisión.
si queremos caminar de regreso a la patria celestial o queremos vivir 60, 70 años en este mundo a nuestra manera y perder la vida eterna. En el huerto del Edén, bajo los mismos principios que tenemos hoy en día de parte de Dios, Él puso una prueba. Él dijo, si ustedes quieren que todo esto que yo he entregado a ustedes, todo lo que yo les he favorecido a ustedes, si ustedes quieren tomar la decisión de alejarse de mí, ahí está la puerta. Pero yo les aconsejo que no la tomen, porque el día que tomen esa puerta van a morir. Y se va a desenlazar un mundo muy distinto al que yo he creado para ustedes. Tristemente, estudiamos el día de ayer y terminamos el tema anterior, estudiamos justamente eso, cómo el ser humano empezó a tomar esa decisión equivocada. Y para eso quiero invitarles que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. En este segundo tema, vamos a seguir en Génesis. Ya a partir del próximo tema vamos a empezar a salir de Génesis para irnos introduciendo al plan de salvación o desarrollándolo a través de la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1. Antes de ir a la palabra de Dios, déjenme ir un poquito a las diapositivas. Miren, estudiábamos ayer que la tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Y cuando Adán salió de las manos de su Creador, era de notable talla y hermosamente simétrico. Eso estudiábamos el día de ayer. Dios había creado todo lo necesario para que el hombre viviera bien. Solo puso una prueba. Esa prueba la encontramos en Génesis 2:17. Ayer, el tema anterior decíamos, de todo lo que yo les he dado, solo una cosa les pido, esto no pueden comer, solo un árbol. No me imagino cuántos cientos de miles de árboles y frutas variadas había en ese huerto. Sin lugar a duda era una variedad exótica, pero aún así quiso tomarse la decisión con toda su mente fresca de saber y querer conocer que había más allá. Dios, hermanos, pudo haberse olvidado en ese momento de la humanidad creada y dar la oportunidad a otro mundo, pero no. Dios no se olvidó de este pequeño globo terráqueo. Dios no se olvidó de esta creación recién hecha. Dios va en busca de lo perdido. Quiero invitarles que regresemos entonces a Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta. Cuando se habla del enemigo de Dios, se habla del padre de la mentira, se habla del originador de la astucia. Tal astucia tuvo y ha tenido y ha desarrollado, hermanos, que en el mismo cielo tuvo la capacidad de engañar a una tercera parte de los ángeles caídos, que hasta el día de hoy sigue teniendo engañados. Dice la sierva de Dios que estos ángeles hasta el final del conflicto se van a voltear contra Satanás. El reino que tú nos prometiste simplemente fue falso. Es el padre de la mentira, es el gran engañador. Por esa razón, Génesis capítulo 3, versículo 1 dice que es astuta. Tú y yo, hermanos, no estamos capacitados, familia, no estamos capacitados para ir y tentar y saber y ponernos en un terreno distinto. Por esa razón, los papás, las mamás, los padres, las familias le dicen a sus hijos, a sus conocidos, no te metas ahí, no vayas para allá, porque es un terreno donde el enemigo de Dios tiene la capacidad de trabajar y es perfecto en la forma como hace su astucia. El primer error y el más garrafal error fue desobedecer a Dios en acercarse a ver
que iba a pasar. Lo que vamos a estudiar a partir de ahorita es exactamente lo mismo que el Señor presenta, lo que el enemigo presenta, lo que hoy en día vivimos y que debemos de tener todos los cuidados y ser obedientes a Dios. Dios nos dice, no vayas. ¿Sabe? Cuando estaba más joven decía, ¿por qué dice no, no, no y no? ¿Por qué los mandamientos es no, no, no y no? Dios nos ama tanto que nos dice, no cometas adulterio, no robes, honra a tu padre. Son indicativos, son leyes muy bien establecidas que el Señor ha dado, porque nos ama, porque quiere hacer un cerco protector alrededor de nosotros. Pero cuando tú y yo salimos de ese cerco y empezamos a manejarnos en terrenos desconocidos y peligrosos, en ese momento Satanás es lo más astuto para hacernos caer y desligarnos. Anoche platicaba con un joven y le decía esto justamente: estás en un terreno donde si no pides la ayuda de Dios y saltas de ahí, te vas a seguir enredando y no sabemos hasta dónde vas a llegar. Y es que lo que quiere Satanás es orillarnos, llevarnos a la mera esquina y ahí hacer de nosotros lo que él quiere, acabarnos. Solamente con el poder de Dios, como lo vamos a ver en el plan de salvación en estos temas, es que podemos salir de las trampas del enemigo. Y la serpiente, capítulo 3, versículo 1, con Eva, sin tendencia a pecar, cayó porque se metió en un terreno que no debió de haber estado nunca. Es mentira, familia, muchachos, es mentira que diga, no, yo solo voy a ver. No, tarde o temprano en esas idas a ver, empiezas a probar, empiezas a hacer, empiezas a participar. La invitación que nos hace el Señor, que le hizo Dios a Adán y a Eva, no. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Algo que le gusta hacer a Satanás, y lo hace dentro de la iglesia de Dios, es meter dudas. Saben, hoy en día la sociedad empuja, las universidades empujan a no tener verdades absolutas. El concepto filosófico de hoy en día es que no creas todo, no hay un total. Y entonces nuestros jóvenes tristemente empiezan a cuestionar. No está mal en cuestionar, porque una fe verdadera es una fe que cuestiona para anclar, que cuestiona para enraizar. Es parte de nuestro entendimiento en el camino de la patria celestial. Pero una fe que cuestiona para poder dividir o para poder debilitar es una fe que está siendo manipulada por el mismísimo Satanás. Lo que hace Satanás en este momento con Eva es poner una duda en la mente de Eva. Miren, y quitar una duda de la mente de las personas hoy en día sigue siendo difícil. Cuando uno ve a alguien y entonces dice, ese es el que anda robando carros, eso ya quedó clavado ahí en la mente, aunque no sea cierto, aunque no haya pruebas, aunque no lo haya visto el que sea, pero ya está, ese anda robando.
Y pueden pasar meses, pueden pasar años y usted nunca ha visto que ese hombre roba carros. Pero como ya quedó ahí, ya tiene usted el pensamiento. Y hasta lo mira mal, hasta se le da la vuelta, hasta cuando ve su carro le pone doble seguro. ¿Por qué? Porque ya está eso ahí. Ese es el trabajo perfecto que hace Satanás, poner duda en las personas. Eso lo hace en su iglesia también. Pone dudas en las feligresías, en los pastores, en líderes, en hermanos, en niños, en jóvenes, en adultos. Dudas. Así que en este caso lo que hace Satanás es poner una duda en la mente de Eva. ¿Sobre quién? Sobre Dios. Con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué quiere lograr Satanás con esta pregunta? Poner la duda, como lo dijimos, y en segundo lugar, lograr una conversación. Satanás sabía perfectamente lo que había dicho Dios, pero él necesitaba la réplica, él necesitaba la conversación. Es exactamente lo mismo que hace hoy en día el enemigo de Dios con nosotros. Le gusta empezar el diálogo porque sabiendo que estando en el diálogo gana terreno. Es el archienemigo de Dios. Es el padre de las mentiras. Es el más astuto. Cuando Jesús vino en esta tierra, fue tentado tal y como lo está haciendo Eva en este momento y Adán posteriormente. Y hay un capítulo del Deseo a todas las gentes que se llama las tentaciones. Y en ese capítulo, familia, justamente lo que hace Jesús, es actuar como debió de haber actuado Eva y Adán. Los invito para que puedan estudiar ese capítulo en algún momento y vean cómo Jesús, en estar en el mismo momento en el que está inmersa Eva ahorita, Jesús responde con un escrito está. Jesús responde: a solo Dios he de servir. No hay otra opción. No hay unas propuestas distintas. Hay una verdad absoluta. Hay un Dios único a quien yo me debo, a quien yo honro. Y eso es justamente lo que hizo José. Eso es justamente lo que hizo Daniel. Y eso es justamente de aquellos hombres de fe que pudieron sobreponerse ante las tentaciones que el mismo enemigo, que el mismo archienemigo de Dios ha querido hacer con cada uno de nosotros. Hoy en día, familia, lo sigue haciendo exactamente igual. Si Él nos tiene estudiados, ¿por qué no nosotros estudiarlo a Él? Saber cómo trabaja. Justamente así trabaja. Quiere conversar, quiere llevarte a un terreno desconocido, quiere ponerte dudas de Dios, de su iglesia, del pastor, de la Biblia. Dudas, dudas y dudas. Dice el versículo 2, aquí es donde cayó Eva. De hecho, en ese momento ya estaba en las manos de Satanás. Y la mujer respondió a la serpiente. Lo peor que podemos hacer, hermanos, es el diálogo. Es responder, es estar ahí. Muchachos, si en algún momento nos ven, uno de nuestros jóvenes de la iglesia que llegó a visitarme y estuvo viviendo conmigo un mes y medio, cuando decía: pastor, ¿cuántos en el Facebook cuando están los cultos los ven? Ya, mira, ven 30, 35, 40. Se empezó a reír porque es un muchacho que juega videojuegos. ¿Sabe cuántos seguidores y cuántas vistas tiene el que está jugando? Y nada más yo no sé qué hacen viendo al jugador, nada más que está jugando él. Si ni siquiera ellos están jugando, los que están viendo al que está jugando, simplemente. Miles. Yo no puedo creerlo. Sí, pastor, mire, y ahí me enseñó. Pero si algún muchacho nos está viendo, la indicación de parte de Dios, de nuestros padres, cuando se nos dice no vayas, es porque justamente se sabe que estando ahí ya es un terreno muy, muy peligroso. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto
del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿La mujer respondió correctamente? Sí. Estaba haciendo su disertación teológica, estaba predicándole a Satanás, estaba haciendo su trabajo. Lo que no sabía es que ya estaba en un terreno de Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En ese momento lo que está haciendo Satanás es contradiciendo a Dios y tenía una supuesta verdad. Y es que lo que hace el enemigo de Dios, familia, él no presenta una mentira al 100%. Dios sí presenta una verdad al 100%. El trabajo de Dios es presentar una verdad absoluta, única. Pero el trabajo de Satanás no es presentar una mentira completa, no es presentar el pecado como es. Su trabajo de Satanás es mezclar la verdad con la mentira. Y es ahí donde muchos caen. ¿Por qué? Porque hay una mezcla entre verdad y mentira, como que se distingue y como que no se distingue. Les pongo un ejemplo muy práctico y muy sencillo que he trabajado por mucho tiempo, esta ilustración, si le queremos llamar. ¿Cómo se presenta una cerveza, un tequila? Ya que estamos en Guadalajara y está cerca el famoso lugar, ¿verdad?, de los tequilas. ¿Cómo se presenta un mezcal? Ya que vengo yo de Oaxaca y es promoción de mezcal de Oaxaca, los que promocionan el mezcal. ¿Cómo se presentan? ¿Cómo se presentan estas bebidas embriagantes? ¿O cómo se presenta una cajetilla de cigarros? ¿Cómo se presenta un lugar de fiesta, de discotecas, de mujeres? ¿Cómo se presentan? De una manera demasiado atractiva. Lo que no hace la agencia de publicidad es presentar al borracho orinado en la esquina, acabada la familia y acabado él. O no presenta un problema de cirrosis o un problema del esófago, un problema de cáncer que provocó todo esto. No. La presentación que hace el enemigo de Dios siempre ha sido una verdad con mentiras. O una mentira con verdad. Dios sí lo hace de manera absoluta, pero Satanás no se va a este extremo. Satanás se queda aquí jugando en el centro. Y lo que hace Satanás en ese momento es decirle a la mujer, no vas a morir. Y tenía razón, hermanos, entre parte. Por eso insisto, es una verdad a medias. Porque no iban a morir en ese momento. Iban a empezar a morir. En el momento que ellos cayeran y desobedecieran a Dios, no en ese momento iba a caer un rayo, iban a terminar ahí o iban a desvanecerse. No, en ese momento iba a empezar la muerte. Ellos tenían una vida eterna y ahora se iba a achicar a 800, a 900 años. Ellos iban a tener descendencia en un mundo sin pecado, sin tendencias. Ahora iban a vivir en un mundo con pecado. Vamos a ver las consecuencias del pecado en unos instantes más. Sin lugar a duda, el astuto enemigo de Dios que ha engatusado a los ángeles del cielo, que logró engatusar a este mundo, tiene experiencia, hermanos, para engañar. ¿Qué tenemos que estar tú y yo metidos en un terreno equivocado? Es lo peor que podemos hacer. Y muchos tristemente han caído por estar jugando al ser mayor que Satanás. El único mayor a Satanás es nuestro Cristo Jesús. Y sobre Él nos refugiamos. Bajo sus alas seguro descanso. Mas sabe Dios que el día que comiereis de Él, y entonces aquí presenta Satanás sus facetas, cómo trabaja contigo y conmigo también. Serán abiertos vuestros ojos. Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal.
Algo que hace el enemigo de Dios con la humanidad y con nosotros es que nos presenta falsas promesas. Lo que hizo Satanás con Eva fue presentarle una ambición que ya lo tenía todo. Miren, el problema, hermanos, que hoy en día vivimos como seres vivos, como seres humanos, como cristianos, es el mismo problema de hace 6,000 años. Y en este momento, Satanás sabe que puede trabajar con la ambición de Eva. Bueno, tal vez Dios sí me está ocultando algo. Hoy muchos tristemente dicen, pero es que Dios, pero es que lo otro, cuestionamos la palabra de Dios. Es el mismo Satanás trabajando en la mente de esas personas. Y en este momento, el enemigo de Dios está presentándole ambición, curiosidad. El día que comas de lo que no quiere Dios que sepas es que tus ojos van a ver abiertos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Era una promesa verdadera? Sí. Iban a ver sus ojos para mal definitivamente, pero lo iban a abrir. ¿También iban a conocer el bien y el mal? Sí, pero hubiesen preferido nunca haberlo conocido. Y entonces en el versículo 6, hermanos, después de haber hecho toda esa trama, después de haber hecho toda esta plataforma, el enemigo de Dios, en ese momento, dice el versículo 6, y vio la mujer, la vista. Saben que los canales de entrada a nuestro cuerpo, el olfato, el gusto, la vista, el oído y el tacto. Y Satanás nos conoce perfectamente. Ha estado 6,000 años trabajándonos. Y cuando la mujer logró ver que el árbol, dice, era bueno para comer. Es interesante porque a veces los muchachos o nosotros mismos decimos, pero si es bueno, ¿qué de malo puede haber ahí? Cuando me preguntan, pastor, ¿es bueno? Yo les pregunto, me preguntan, ¿es malo? Yo les pregunto, ¿es bueno? Pastor, ¿es malo ver esto? ¿Es malo hacer esto? ¿Es malo hacer lo otro? Y yo les pregunto, ¿es bueno? Entonces se quedan ahí como que, pues bueno no es, pues malo tampoco, ¿verdad? No, malo tampoco. Término medio, no, más o menos les digo en forma de broma a los chamacos. Término medio, más o menos, pues sí, pasa ahí más o menos. Bueno, es el mismísimo Satanás, pues. En este momento, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Hermanos, aquí en este momento, en este verbo, y comió, la cosa estaba perdida. Dios les había dicho, el día que comas. Tal vez pudo haber platicado, tal vez pudo haber tenido un 1% de probabilidad de salir de las redes de Satanás en ese momento. Pero en ese momento inició el conflicto cósmico para esta tierra. Para el universo ya había iniciado en el momento que Lucifer fue desterrado del cielo. Pero para este globo terráqueo, para esta creación, en este momento dio inicio al conflicto entre Satanás y Dios por el corazón tuyo y mío. Comió. Y es que somos muy buenos, hermanos, para evangelizar en lo malo. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Somos muy buenos para evangelizar en lo malo. Déjenme considerarme joven todavía. Y yo era bueno para evangelizar en lo malo. Cuando yo regresé de Estados Unidos para estudiar, para convertirme en un licenciado en teología y posteriormente ser pastor, pues el Jorge que se fue de México, pues no era el mismo Jorge que regresó de México,
que regresó de Estados Unidos. Así que cuando llegué con mis amigos, y mis amigos me vieron, dijeron, ya llegó Coqui, que era es mi nickname, ¿cómo se llama? Mi apodo, mi sobrenombre en la familia y entre mis amigos en Veracruz. Y entonces me dice, ya llegó el que nos organizaba. Y es que yo era el que organizaba esto, yo hacía lo otro y hacía que todo funcionara en las fiestas, entre los amigos de la secundaria, de la preparatoria. Para evangelizar en lo malo, somos buenos. Para compartir en lo malo, mira, sabe bien, pruébalo. No funcionan así nuestros muchachos muchas veces cuando les decimos inviten a sus jóvenes, a sus amigos a la sociedad de jóvenes. Bueno fuera que así fueran, ¿verdad? Mira, nuestro evento es precioso, es muy bonito, vamos a conocer de Dios. No, pero cuando están compartiendo algo malo, mira la música, esta salió, este disco salió esto, mira lo que se está escuchando, mira lo que se está viendo, mira los juegos que hay. Hoy en día nuestros muchachos, hermanos, es increíble cómo están inmersos en los videojuegos. Al menos yo lo veo en donde estoy laborando. Es fácil involucrarse en videojuegos entre ellos, se evangelizan en lo malo. ¿Por qué? Porque cuando sabe uno que está haciendo algo mal, no quiere irse uno solo. Por eso el enemigo de Dios no se vino solo, evangelizó a una tercera parte, conquistó a una tercera parte. Así también hoy en día, cuando estamos haciendo cosas equivocadas, no nos gusta irnos solo, nos gusta invitar a otros para que se unan, tal cual lo hizo Eva. Dice el versículo 7: y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces conocieron que estaban, ¿cómo? Desnudos. En ese momento, ese halo de luz que tenían, esas vestimentas celestiales que Dios les había provisto, desaparecieron. Y miren cómo sigue trabajando en el versículo 7. Miren cómo trabajamos muchas veces cuando nos vemos metidos en un problema del pecado. Entonces dice, cosieron hojas de higuera. ¿Saben qué es lo que hacemos, hermanos, cuando nos hemos dado cuenta que ya la regamos? Miren, familia, lo que hacemos constantemente es que intentamos por nosotros mismos arreglar el problema. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Las hojas en ese momento no eran hojas como las que hoy conocemos. ¿En qué sentido? En que una flor, si se arrancaba, no se marchitaba. Una flor marchita es una flor muerta y no existía la muerte. Por lo tanto, ellos no sabían qué era que una hoja se secara. Ellos no sabían qué era que una flor se marchitara o una hoja de árbol se cayera. Hoy en día, cuando caminamos, hermanos, y veamos una hoja caída, seca, es porque sabemos, hermanos, que la muerte está en medio de nosotros. Vivimos entre la muerte. Este es el mundo que Satanás quería y que no ha terminado de desarrollar ni ha querido cumplir y no lo va a poder hacer. Pero una hoja muerta es significado de pecado. Ellos no sabían que era una hoja seca. Por eso ellos fueron muy naturalmente, arrancaron hojas de higuera, las cosieron y ¿qué cosa? Se cubrieron. ¿Qué es lo que querían hacer, hermanos? Arreglar un problema por ellos mismos. Tristemente, lo que hacemos como en el momento que pecamos es arreglar el problema por nosotros mismos. Y familia, hermanos, muchachos y todos los que nos escuchan, nos ven en los diferentes medios de comunicación que nuestros hermanos a bien tienen aquí en Guadalajara. Sin lugar a duda, lo que Satanás quiere es que intentemos y nosotros mismos intentemos arreglar el problema por nosotros mismos. Imposible. Imposible. No hay forma de que nosotros arreglemos el problema del pecado.
Y muchas veces hemos intentado hacerlo. Y cuando se da la consejería pastoral y llegan los muchachos, llegan los hermanos y pastor, pero es que he intentado esto, he intentado lo otro, he querido hacer esto, ya bloqueé mi mismo número de acá, ya cerré acá. Es que tú no vas a poder, no podemos, es imposible. Justamente la misma secuencia que estamos viendo en Génesis 3 es la misma secuencia que hoy estamos pasando, que pasamos hoy en día. Queremos por nosotros mismos arreglar los problemas. Y entonces empieza a surgir algo maravilloso que solamente Dios hace por amor, hermanos, porque no hay otra cosa. Es el amor de Dios. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa, ¿qué cosa? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Quiero que se den cuenta que en este versículo hay un Dios interesado en su humanidad recién creada. Dios sabía que habían caído, hermanos, Dios lo sabía. Estaba, yo me imagino, dolido, muy dolido nuestro Dios. Sabía lo que se avecinaba. Sabía que había un momento de presentar una salida. Pudo, como habíamos dicho, pudo él haber abandonado en ese momento, pero no. Dios, en el siguiente versículo, hermanos, Dios bajó a esta tierra y nos buscó. No nos abandonó. Aunque él había hecho todo para proveerle lo necesario a la creación, él había puesto todo su interés para que en 7 días tuviésemos el mundo perfecto que él había diseñado para nosotros. Y lo único que hicimos para pagarle fue darle la espalda. Pero Dios no es como nosotros, hermanos. Si hoy en día uno de nuestros hijos, nosotros venimos y le damos, mira hijo, aquí está la empresa que por años he construido. Mira hijo, aquí está la camioneta, aquí están los papeles, aquí están las casas, aquí están los trabajadores, todo es tuyo hijo, solo necesito que mantengas trabajando. Por favor, no la lleves a la liquidez. Por favor, no lleves la empresa al despilfarradero. Y entonces de un día para otro todo lo echó a perder. ¿Qué hace ese papá? Oye, si yo hubiera hecho eso con mi papá en el momento, como el hijo pródigo, ¿verdad? Ahí hay muchos ejemplos bíblicos de cómo Dios trabaja con nosotros. Dios no es como nosotros, gracias a Dios. Y entonces en ese momento lo que hacen nuestros padres terrenales es primero darnos una tunda. Y estoy segurito que mi papá lo que me hubiera dicho, lo que hiciera mi papá, como lo conozco, me hubiera dicho, me dice, ¿sabes qué? Lo vas a trabajar y lo vas a ganar y lo vas a recuperar. Eso es lo único que te queda. Pero Dios, hermanos, no es así, no es como nosotros. Él simplemente se acercó. Y nosotros todavía somos tan ingratos de no aceptar y reconocer. Vamos y nos escondemos. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios. En el versículo 9 dice, Génesis capítulo 3 versículo 9, dice, y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? No cabe duda, hermanos, que Dios es un Dios de amor y un Dios que nos busca. No creas que tú encontraste a Dios. Dios te encontró a ti. No creo yo, no debo de creer yo que yo tomé la decisión de servir a Dios, yo tomé la decisión, yo fui esto, en ese momento soy perdidísimo. Dios vino y tuvo misericordia de mí para buscarme, encontrarme, invitarme a servirle a Él, invitarme a poder servirle a su iglesia y a Dios. Él es el que ha venido a buscarnos. Él es el que está interesado en esta tierra. Él es el que está interesado en tu vida y en mi vida, hermanos, hasta el día de hoy, tal como lo hizo con Adán y Eva. Está muy interesado. ¿Quién más creen ustedes que está interesado en venir como segunda vez a esta tierra? Él está interesado en venir ya, en acabar con este mundo y llevarnos de regreso al reino de los cielos. Él es el interesado. Nosotros somos simples servidores de Él, tú y yo, que debemos de estar trabajando para trabajar juntamente con Él en sociedad para poder avanzar la obra.
Él está muy interesado en nosotros. No hay otro Dios en ninguna mitología griega, no hay otro Dios en ninguna propuesta de películas que hay hoy en día. No hay otro Dios tan fuerte, tan amoroso, tan grandioso, tan interesado como nuestro Dios. Amén. Él es. Y entonces, hermanos, se acerca Dios con la humanidad recién creada. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Vamos a empezar entonces a ver cómo trabaja Dios. Hace rato vimos cómo trabaja Satanás, pero cómo trabaja Dios con nosotros. Nos busca en primer lugar. Y aunque Él sabe nuestros problemas, aunque Él conoce nuestras dificultades, Él quiere que las expresemos. En este momento, Él pudo haberles dicho, ya vi, ya supe que ya comiste. No, Él necesita que tú y yo confesemos. Hay otra serie que ojalá haya oportunidad de grabar también a través de estas plataformas digitales aquí con los hermanos, que se llama El Camino a Cristo, que es justamente el librito El Camino a Cristo, que ojalá puedan leer. Y son 13 capítulos y cada uno de los capítulos va a una secuencia de cómo llegar a Cristo Jesús justamente. Y entonces en este momento lo que está buscando Dios para con su humanidad recién creada es que confiese. Quiere arrancar de nosotros, de ellos en este caso particular, que saquen, que puedan decir las razones y los porqués. ¿Quién te enseñó? ¿Acaso comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? En el versículo 2, hermanos, el hombre respondió. Y tristemente volvemos a cometer los mismos errores hoy en día. No aceptamos, ¿verdad? No queremos confesar. Por alguna razón no nos gusta confesar, por alguna razón no nos gusta aceptar nuestros errores. Entonces en el versículo 12, miren nada más a quién le echa la culpa. Y usted podría decir, pastor, pues le está echando la culpa a la mujer. No. Dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste. Híjole, hermanos, es que somos buenos para echar la culpa a todo el mundo menos a nosotros. Familia, somos buenos para echarle la culpa al gobierno, a la situación, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos, a todos, menos tú nunca tienes la culpa. Eso es normal en nosotros como seres humanos, hermanos. No te sientas mal cuando estás echando la culpa al otro. Así es tu naturaleza. No estoy diciendo que está bien. Lo que estoy diciendo es que así somos. Y debemos de aceptar que no debemos de ser así, debemos hacer cambios. Y en este momento, Adán no le echa culpa ni siquiera a la mujer, aunque él evade. Yo no, ella. Pero ella, tú me la diste, yo no te la pedí. La mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo simplemente comí. Dios no se interesa en entrar en un diálogo donde Él sabe cómo actuamos como seres humanos. Él simplemente quiere arrancar de nosotros una confesión, lograr un arrepentimiento y llevarnos al plan de salvación. Y entonces va con la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. Otra vez, ella no acepta. La serpiente me engañó y comí. A partir del versículo 14, lo que vamos a estudiar, hermanos, en el proceso del plan de salvación que estamos estudiando en esta serie de temas, es la condenación, el pago. Ahí se ve quién es Dios, ¿no? Dios está ahí. Ahí está la serpiente, ahí está Adán, ahí está Eva, está el mundo recién creado. Y entonces Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Saben, familia? La serpiente, por lo que hemos leído y entendido y comprendido, era un animal precioso.
Hoy en día todavía se encuentran animales, serpientes, muy bonitas. Cuando hablo muy bonitas, hablo de sus colores, hablo de lo atractivo que podría ser la variedad de que hay en su tez o en su piel. Pero en ese momento se cree que la serpiente volaba. Era un animal precioso. No sé si conocen al quetzal o han escuchado del quetzal. Es una ave que representa a un país vecino, a nuestro país vecino como México, a Guatemala. Y el quetzal, cuando vuela, como tiene una cola muy larga, se puede ver algo parecido a lo que podríamos imaginarnos lo que era la serpiente. Dios en ese momento condena a este animal, literalmente al animal, y lo manda a que se arrastre, lo manda a que sea desechado dentro del reino animal, lo manda a que polvo coma todos los días de su vida. Y en el versículo 15, hermanos, a ver si nos pueden apoyar con la diapositiva. En el versículo 15 viene algo que se le ha llamado el protoevangelio. A este versículo se le conoce como la primera profecía mesiánica. En este versículo se puede ver el plan de salvación que Dios ya tenía preparado y que ahí lo presenta para la humanidad recién creada. En este versículo es la primera profecía bíblica. No está en Daniel, no está en Isaías, no está en Apocalipsis. La primera profecía que se da en la palabra de Dios es Génesis capítulo 3, versículo 15. Las profecías que hoy estudiamos, que están en Daniel y en Apocalipsis, son las profecías que hay en nuestro tiempo. Pero la profecía que ellos tenían hace 6,000 años era esta: pondré enemistad entre ti. ¿A quién le está hablando? A la serpiente. Dice: voy a poner enemistad entre ti, tu serpiente, y la mujer, entre tu simiente y su simiente. En esta versión no se logra distinguir lo que hay en el original, tanto como en otras Biblias en español. Me gusta aquella versión que dice: entre tu descendencia y el descendiente. Lo que Dios en ese momento está diciendo: voy a poner una enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia, muchos en plural, y el descendiente de ella. Va a haber una contienda, va a haber un golpe, algo que no va a estar bien en este mundo ya. Va a haber una guerra entre tu descendencia y el descendiente de ella. Y entonces la profecía continúa. Él, si ustedes pueden ver en sus Biblias, ese él está en mayúscula porque en el original está hablando de Dios. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía, hermanos, es justamente la cruz del Calvario y la resurrección de Cristo Jesús al tercer día. Esta profecía se cumplió hace 2000 años. Esta profecía tiene que ver donde el mismo Hijo de Dios, el descendiente de la mujer, iba a estar en pleito con la descendencia de Satanás. Y donde justamente Satanás iba a morder el talón de Cristo Jesús. ¿En qué momento el enemigo de Dios mordió el talón de Cristo Jesús? En la cruz del Calvario. El conflicto de los siglos dice que ese fin de semana se escuchó la carcajada en todo el universo. La carcajada de Satanás, donde dice: vino el Hijo de Dios, hice que bajara de su reino para estar en mis potestades, y aquí lo hice sufrir. Hermanos, Dios tenía que morir, pero no de la forma que murió.
Y lo que hizo Satanás es poder darle la muerte más atroz, más vil que pudo haber existido en ese mundo, en ese tiempo. Lo escupió, le puso espinas, lo golpeó al punto de la muerte. Todo, hermanos, porque Adán y Eva habían desobedecido. Todo porque Cristo quería consumar un plan que Él ya tenía trazado desde la misma creación del universo. En ese momento, Satanás mordió a Cristo Jesús. Pero ¿qué sucede cuando se aplasta la cabeza de la serpiente? Termina. Cristo Jesús, hermanos, resucitó al tercer día. Y esa carcajada que se escuchó durante todo ese fin de semana se cayó para siempre, hermanos. ¿Decimos amén? Se cayó para siempre. Porque en la resurrección de Cristo Jesús justamente se estaba consumando en término medio el plan de salvación. El protoevangelio, la primera profecía, le estaba aplastando la cabeza a Satanás. ¿Saben cómo está hoy en sentido prefigurado esta profecía? Jesús con la cabeza de Satanás, con el pie de Jesús en la cabeza de la serpiente. Ahí la tiene ahorita. Todavía colea, todavía está queriendo hacer daño, pero está acabado. Acabado. No hay más que pueda hacer Satanás. Hoy en día da solamente patadas de ahogado. Hoy solamente, hermanos, está intentando llevar a él los más que pueda. Pero él ya sabe que está acabado. Tú y yo debemos de saber que él ya está acabado. Que tú y yo vivimos y estamos en el equipo ganador. Estamos con aquel que ya tiene la victoria. Estamos con aquel que ya tiene el reino en sus manos. Estamos con aquel que dijo: tengo toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Toda, plena, absoluta. Seguimos en este mundo, hermanos, pero estamos con el equipo ganador. Y yo quiero invitarte, familia, para que nos metamos eso a la cabeza y nos comportemos como tal, como que somos parte ya del equipo que ha ganado el conflicto cósmico de esta tierra. Tú y yo tenemos un deber en esta tierra y ser dignos representantes de ese equipo ganador. Satanás, hermanos, está con la cabeza aplastada, todavía colea, pero ya no tiene nada que hacer. Está vencido y para siempre. Él se sigue engañando y él sigue engañando a los demás, haciendo creer que todavía tiene opciones de establecer su reino. Pero ya no más. El plan de salvación está dictaminado. Y lo único que esperamos tú y yo es que Cristo venga por segunda vez. Y tú y yo, nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Porque eres bueno. Porque eres amoroso. Y has hecho todo, Señor. Has puesto todo el universo a trabajar para poder rescatar a este pequeñito mundo, a esta insignificante creación. Pero tu amor es tan grande que no pudiste haber abandonado a dos. No abandonaste a una creación. No te diste por vencido. No permitiste que Satanás estableciera su reino. Le declaraste la guerra. Gracias. Gracias, Señor, porque hace 2000 años se jugó el todo por el todo y tu Hijo Cristo Jesús vino en misma persona a arrebatarle ese reino a Satanás. Hoy toda la autoridad le ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Permítenos, Señor, que seamos parte de ese reino.
En Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Que el Señor les bendiga y que sigamos disfrutando nuestro caminar rumbo a la patria celestial.